Cierra tus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos guíe y Él nos bendiga. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por poder estar juntos, poder compartir, podernos acercar en torno a tu mesa servida y poder disfrutar de ti, Señor, de tu compañía, de tu calor, de tu fragancia. Te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y nos ayudes a entender la palabra que hoy tienes para cada uno de nosotros, la de hoy, la que necesitamos hoy. Y pido, Dios, que tú estés taladrando corazones endurecidos, que tú estés trayendo, Señor, conciencia, una luz que nos alumbra y nos permite disfrutar y discernir. Señor, te necesitamos, confesamos que te necesitamos. A la vez, Señor, quiero aprovechar la oportunidad para orar por México y bendecir este país y todas las situaciones, tanto internas como externas, que está viviendo. Y pido, Señor, por su progreso, pero también por su sanidad y su santidad delante de ti. Bendice todas las iglesias de México. Bendice todas las denominaciones y ministerios que comparten, Señor, sobre tu reino en esta nación. Prospéralos, Señor. Pedimos que el tiempo de esos milagros, ese kairos nuevo, oportunidades nuevas tuyas, vengan sobre esta nación y lo que se vea multiplicado por 100, por 1000. Esta nación sienta, Señor, que tú estás con ella y estás haciendo que el avivamiento, el poder tuyo se despliegue sin oposición. Señor, reprendemos las tinieblas y oramos para que la luz resplandezca, Señor, en la medida que tú lo deseas. En ti hemos confiado, gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Le decía a los hermanos que en el servicio anterior que cuando uno va a predicar, uno a veces pues consulta con Dios y le pregunta a Dios. Y yo recuerdo que el primer mensaje que tuve que predicar cuando estaba en el seminario, le pedí a un misionero. Le dije, no sé cómo saber qué tengo que predicar, qué predico, ¿verdad? Y él me dijo, la mejor predicación que tú puedes dar es aquella que Dios te está dando a ti y tú la estás viviendo, ¿no? Y al pensar en compartir con ustedes una vez más aquí en la casa de mi hija, y yo decía, Señor, ¿qué quieres? Que pues, los pastores tenemos nuestro propio ritmo, nosotros sabemos por dónde va la iglesia, pero cuando vas a una iglesia que no es la tuya, pues estás un poco como pescando, ¿no? A ver si pesco y acierto. Pero el Señor me dijo, comparte lo que tú estás viviendo. Y la verdad es que nuestro ministerio llevamos más o menos como unos 2 años trabajando un poco más. No es que antes no lo hiciéramos, pero un poco más en oír a Dios. Nuestra gran preocupación, mi gran preocupación en los últimos tiempos es oír a Dios. Es poder entender, discernir lo que el Señor tiene, lo que el Señor quiere. Y no solamente a largo plazo, ¿verdad? Una visión allá dentro de 20 años. No. Yo hablo de hoy, del día a día. Dios nos llevamos muchos años. Mire, Dios ha sido muy bueno. Sí. Si me pongo a pensar en esto, voy a llorar. Dios ha sido exageradamente bueno con nosotros. Empiezo a contar todas las historias que Dios nos ha hecho vivir y Dios ha sido muy bueno. Pero a medida que uno camina y camina, siempre descubre que Dios tiene más. Siempre tiene más. Siempre más. Dios es infinito, así que jamás llegaremos a todo. Entonces Dios tiene más. Y en nuestra relación íntima con Él, en nuestra comunión con Él, Dios tiene más. Desde Adán y Eva, Dios caminaba con Adán y Eva, paseaban juntos. El hecho de que estuvieran en ese nivel de intimidad ya revelaba cuán interesado estaba Dios en estar con nosotros. Pero el hombre lo estropeó y de ahí venimos y tenemos lo que tenemos. Pero Dios sigue estando en el mismo nivel de interés de tener comunión y relación estrecha e íntima contigo y conmigo. Y para mí esto ha cobrado como otra luz.
Antes, lógicamente, como decía antes, Dios nos mostró, nos dio televisión y tuvimos televisión durante 13, 14 años. Hemos tenido ministerios de todo tipo. Dios nos ha ido mostrando cosas, revelando cosas. Hemos viajado, hemos estado usted mencióneme un avivamiento, ahí estuve yo. Y como tengo algunos años, he estado en algunos. Todo tenía que ver con un Dios que te ama, que te quiere. Pero aún así, y en ese nivel de relación estrecha que siempre hemos tenido, Dios me mostraba en los últimos tiempos, yo quiero que tengas todavía más relación y escuches más mi voz. Una cosa es que te dejes dirigir por las circunstancias como van, que es como normalmente lo hacemos, y otra cosa es que oigas lo que te tengo que decir para el siguiente paso que quiero que des. Y esto ha sido una nueva etapa en nosotros. Quiero partir de un texto muy conocido. Todos lo conocen, si no lo saben por la cita, pero saben por el texto en sí. Y es David, hablando en el Salmo 138, 8a, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y la primera pregunta en este sentido, porque es otra vez es una declaración de intenciones. David está declarando la intención de que lo que Dios está pensando para él, él quiere que se cumpla. Es un deseo. Pero ¿cómo se puede cumplir la voluntad de Dios en mi vida, o el propósito, para usar la misma palabra, el propósito de Dios en mi vida, si no sé cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar si no sé en qué dirección? Yo no sé ustedes aquí cuántas cosas han decidido hoy, esta mañana, o cuántos están tomando decisiones para comprarse una casa, un coche, o como decía el pastor en el primer servicio, el último iPhone que yo no sabía que había salido. ¿Ha salido ya? ¿Va a salir? Qué preocupado estoy. No, es broma. Pero todas esas decisiones que afectan, porque todas nuestras decisiones de una manera directa o indirecta afectan, y como dicen en las películas, traen daños colaterales. Todas nuestras decisiones que tanto afectan, ¿cómo sé que son esas las que tengo que tomar si no me lo han revelado? El problema no está en mí, el problema está en que no tengo la información suficiente para dar el siguiente paso. Pero es que el único que me puede dar la dirección exacta, correcta, está claro que es Dios. Por eso Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, porque lo que Él haya decidido para mi vida es lo mejor que yo podría haber elegido. Entonces quiero que se cumpla porque es el plan perfecto. Ahora, la cuestión es cuál es. Y en esa lucha es en la que a veces nos vemos envueltos y en la que a veces no prestamos mucha atención, dejamos que pase el tiempo y déjeme decirle, terminamos haciendo... Puede ser que cosas buenas, pero no necesariamente las que Dios quería. Porque no porque algo sea bueno u oportuno es lo que Dios quería. Entonces, entre todas las cosas que yo podría hacer dignas de una medalla de oro, ¿verdad? Yo la que quiero es aquella que Dios ya decidió que yo hiciera. Porque ya lo preparó. En Efesios 2:10 se nos dice que somos criaturas suyas, hechas a imagen de Cristo, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Entonces, la idea es que Él ya tenía preparada una serie de cosas en mi vida y en tu vida, que Él tendrá que decirme cuáles son, porque si no me las dice, dime tú, ¿cómo voy a andar en ellas? Entonces, no se trata de ser bueno, no se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer lo que Él preparó de antemano para que yo hiciera. Ahí es donde viene una plena satisfacción, una plena realización de mi persona. Ahí es donde yo soy feliz, ahí es donde yo agrado a Dios, ahí es donde Dios se agrada de mí. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Pero por alguna razón nos entretenemos en cosas que nos distraen. Y queriendo hacer lo correcto, lo bueno, lo oportuno, terminamos haciendo otras cosas. David dice en el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Me produce satisfacción, me produce placer, disfruto haciendo tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad? En el Padre Nuestro, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? A ver, vamos a recitarlo. Padre Nuestro que estás en los cielos. No. Hay una parte que dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Voy a escoger este joven fuerte, alto, rubio y bien macizo. Pasa por un momento aquí. Te nombro Dios por un momento. Hola. ¿Está bien? ¿No hay problema? ¿No tienes complejo? Mira, mirándome a mí, ponte ahí está. Porque Él es Dios, ¿sí? Él es Dios. Y entonces vamos a ir a la representación de esta oración. La idea es que Jesús me enseña a mí que yo le tengo que decir al Padre, porque esta oración es al Padre, ¿no? Padre nuestro que está en los cielos, es al Padre. Hola. Padre. Padre. Entonces yo le digo al Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Es correcto? Técnicamente es lo que dice, ¿sí o no? Vale. Yo hace tiempo me planteé, ¿qué cara pone Dios cuando yo, limitado mortal, le digo a Él, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Hágase tu voluntad. La primera pregunta sería, ¿usted no cree que Dios es su deseo que se haga su voluntad? A veces yo digo, es como decirle, Dios, te ordeno que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y ¿sabe qué? Yo pensaba, digo, ¿qué cara pone Dios cuando yo le digo esa oración? Porque yo tengo un poco de imaginación. Entonces me pongo en su lugar y ¿sabe lo que yo diría si yo fuera Dios y me dicen esa oración? Yo diría, mijo, ¿qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Porque no depende de Él. Escúcheme, el que se haga la voluntad de Dios en la tierra, o mejor dicho ya, para ponerlo en tu vida, no depende de Él. ¿De quién depende? ¿De mí? Entonces a la hora de interpretar esto, tengo que cambiarle el sentido o mirarlo de otra manera. Porque si no, le estaré siempre echando la culpa a Dios de que aquí no pasa nada porque no pone de su voluntad. Claro. Señor, en mi vida no pasa, pero hágase en mi vida tu voluntad, hágase en mi vida tu voluntad, hágase en mi matrimonio tu voluntad, hágase en mis hijos tu voluntad. Escúcheme, es que hay que mirarlo entonces de otra perspectiva. Ya no es que le estoy diciendo a Él qué es lo que Él tiene que hacer, es una declaración a través de intenciones. Yo estoy decidiendo en mi corazón, ¿verdad? Y diciéndole que se va a hacer su voluntad en mi vida o en mis circunstancias, porque yo voy a poner todo lo que hay que poner para que se cumpla esa voluntad. Esa es la intención. Entonces yo le expreso mi determinación. Hágase tu voluntad en mi vida como en el cielo. Porque ¿qué más quisiera Él? Dile a que está a tu lado. ¿Qué más quisiera Dios que se hiciera la voluntad de Él en tu vida? Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Escúcheme, ¿me entiende lo que quiero decir? Entonces, es igual que lo que decía David, ¿no? David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y en quién queda la responsabilidad? ¿En David? No perdamos la idea porque si no estaremos siempre tirándole la responsabilidad a Él. Tirándole la responsabilidad cuando no es de Él. La responsabilidad es mía. El problema viene en que yo le digo, se va a hacer tu voluntad, se va a hacer tu voluntad, cúmplase tu voluntad, cuando no sé cuál es su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Y ahí es donde el Señor nos ha estado llevando, y llevo 2 años dándole vuelta a este asunto. Hemos preparado, estamos trabajando en un estudio sobre toda la iglesia para meternos a escudriñar lo que tiene que ver con oír la voz de Dios. Porque si no oigo la voz de Dios, ¿qué voz estoy oyendo? Si no es Dios el que me dijo que hiciera lo que yo estoy haciendo, ¿quién me lo dijo? ¿Quién te dijo que hicieras lo que estás haciendo? ¿Podrías poner la mano sobre el fuego declarando que fue Dios el que te lo dijo? Y si no, entonces ¿quién te lo dijo? Entonces, ¿quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el que gobierna, el que dirige, el que te da las pautas una tras otra para que vayas avanzando en la vida, en la familia, con tus hijos?
¿Quién? Y escúcheme, esto es mucho más serio. Estoy hablando de algo tan básico. Esto va antes de cualquier doctrina, cualquier enseñanza en la que queramos crecer y conocer de la Biblia. Es mi relación estrecha e íntima con el Dios que tanto me ama, que ha hecho todo lo que se podía hacer para que yo pudiera estar con Él en la manera en la que Él quiere estar conmigo. Y ahí es donde se producen algunos cortocircuitos. Hice una pequeña lista, muy sencilla, de algunos casos de gente, ¿verdad? Que no terminan de hacer lo que Dios quiere. Ejemplos sencillos para quizás acercarnos un poco a la situación de cada uno. Gente, por ejemplo, con complejos o con temores como Moisés o con Jeremías. Moisés argumentaba con Dios para no hacer lo que Dios le estaba diciendo porque andaba con que era tartamudo. O un Jeremías que le decía, soy niño, no me metas en semejante fregado, yo soy un niño, soy muy joven. Y por medio de situaciones que nos afectan, como pueden ser complejos, miedos, vergüenza, uno se sale para no terminar de hacer la voluntad de Dios. O el orgullo y la arrogancia de Saúl, el primer rey de Israel. Un hombre que tenía un Samuel al lado, que era Dios con él. Y terminaba con ese orgullo, esa soberbia, terminaba haciendo lo que él quería en vez de hacer lo que Dios decía. Y la información la tenía fresquita. Opresiones y deudas y compromisos como Salomón. Rey que no hubo uno antes ni uno después como él. Un hombre que Dios le habló, 3 veces le habló y le dio lo que todos hubiéramos querido tener y no tenemos. Y terminó poniéndole un altar a cada uno de los dioses de cada una de sus mujeres y llenó todos los alrededores de Jerusalén de altares que no eran de Dios. Presiones como las que a veces sentimos y terminamos negando a Dios para no pasar supuestamente vergüenza. Y como es una larga lista de situaciones en las que no terminamos de hacer, pero la número 1, ¿sabe cuál es? La número 1 es no saber qué hacer. La número 1 es no saber qué hacer. Y después de estar pastoreando algunos años, me doy cuenta que la mayor parte de la iglesia camina en su vida cristiana adivinando. Y adivinar es pecado. Tratando de adivinar qué es lo que hay que hacer. Dando pasos donde nadie les dijo que dieran pasos. Dejándose llevar por sus criterios y su lógica. Y así vivimos como vivimos y tenemos los hijos que tenemos y los matrimonios que tenemos y los negocios que tenemos. Y así nos va cosechando la falta de acierto en las cosas que tenemos que hacer por simplemente no saber qué hacer. Y el saber qué hacer tiene que ver con meterse con Él y estar con Él. Es Él el que me va a dar la información. Llévate esto a tu casa en esta tarde. Dios está loco por revelarte su voluntad para que hagas y tengas éxito en tu vida. No te llamó para el fracaso. Quizá hay que sufrir en algunos momentos luchas, pero en la vida, en la historia tuya, Dios no te llamó para ir hacia abajo, Dios te llamó para ir hacia arriba. Pero no llega a todo eso porque no sé. Y no sé porque no estoy con Él. Porque no me paro para escuchar su voz. Y en esa forma negligente de vivir es como yo estoy caminando. Y yo como pastor reconozco que Dios me ha ayudado, ha tenido misericordia de mí. He acertado en muchas cosas. Pero yo tenía que haber estado escuchando mejor la voz de Dios. Y muchas cosas hubieran ido mejor. Vamos a hacer una... Mire, vemos en el Antiguo Testamento gente que tuvo contacto con Dios. Lo damos como por hecho. Luego viene Jesús y con Jesús también vemos cosas extraordinarias, sobrenaturales. Vamos a poner a un lado también eso. Y nos vamos al principio de la iglesia, donde ya Jesús no estaba. Y no estando Jesús,
Él dijo que enviaría al Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad. Y vemos en esos primeros años de la iglesia cosas interesantísimas. Vemos intervención de ángeles. ¿Lo había en el Antiguo Testamento? Sí, con Jesús también. Pero después de Jesús también intervinieron ángeles en la vida de la iglesia. La comunicación con Dios sobre nosotros ha sido constante. Pero no solamente ángeles, la voz de Dios. O la voz de Jesús, quien habló con Pablo cuando le dio el llamado y lo tiró a tierra y le dijo que estaba dando cosas contra el aguijón. Jesús. ¿Quién le reveló? Y Pablo reconoce que le reveló un evangelio que no recibió de los apóstoles. Jesús. Pero es que vemos también sueños, como Pedro en casa de Simón el curtidor, y vemos como Pedro ve y recibe una visión. El cielo se comunica con él. ¿Por qué? Porque el cielo quiere comunicarse con nosotros, sabe que necesitamos la información que no tenemos. Y nos quiere revelar, pero miren, no nos quiere revelar una vez en la vida, nos quiere revelar, y a esto es el punto donde quiero ir, nos quiere revelar cosas todos los días. Dios habla todos los días, este es el punto de lo que el Señor está tratando con nosotros. Se trata de tomar tiempo todos los días para recibir las cosas que necesito saber. Y pensando en todo eso, les voy a dar rápidamente 3 puntos y con esto tampoco quiero hacerlo muy largo. Bueno, no, antes de eso. Les mencioné el principio de la iglesia, pero aquí somos un buen grupo. ¿Cuántos vinieron? Casi todos están. A ver, ¿cuántos aquí alguna vez han tenido un sueño o una visión y usted sabe que fue Dios el que se la dio? Levante la mano. Montones. ¿Quién fue el que dijo que Dios no habla? ¿Cuántos aquí han recibido una palabra profética? Usted sabe que fue Dios, que fue para usted, para la iglesia o para alguna persona cercana. Levanten la mano. Oh, sí, mira. Voy a ir un poco más lejos. No hace falta que mientan, ¿no? Pues si son menos manos no pasa nada. ¿Cuántos aquí han visto, creen, sospechan, piensan, a lo mejor, un ángel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que luego digan que Dios. Y eso fue sin querer. Eso fue sin querer. Lo que te estoy desafiando es a que te metas en el papel de que queriendo Dios comunicarse contigo, tú empiezas a tomar otra actitud en tu relación con Dios, esperando que de hecho Él se manifieste a tu vida. En algunas ocasiones, y esto lo enseño en la iglesia, nos sentamos en el devocional, me imagino todos tienen su devocional, su lectura, ¿verdad? Porque es interesante cómo hacemos los devocionales, ¿no? Cogemos la Biblia o lo que sea, hacemos la lectura, quizás una anécdota, alguna historia que alguien escribió, y luego leemos la Biblia. Ya por si eso el pastor pregunta, ya yo leí la Biblia, ¿verdad? Ya leí la Biblia. Y después pues uno dice, bueno, ahora va a poner, hay que alabar. Va a poner una canción, pincho la canción, y ahí, controlando el tiempo, el móvil, ¿quién está llamando? Termina la canción. ¿Y luego qué queda? Pues ya acá me toca la intercesión. Entonces saco la lista de la intercesión, ¿no? Que es como la de la compra, así larga, ¿no? Entonces ahora por mi madre, por mi padre, mis hijos, los sobrinos, primos, y ahora por mis vecinos, el colegio, los niños, el trabajo, y unos sudores, y sigues orando, pam, ¿no? Y termina, llega al final de la lista, aprieta aquí. Y te sientes satisfecho, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora te levantas y te vas. 30 minutos, los más aventajados. Y escúchame, y es en ese momento cuando el Señor te mira y te dice, pero vamos a ver. Ahora que me tocaba hablar a mí, te levantas y te vas. Esos son nuestros devocionales. Por 1000 cosas, por el tiempo, compromisos, lo que sea. Pero esos son nuestros devocionales. Y la parte buena,
que era sentarte para ver lo que el Señor te quería decir, es la que dejamos fuera. Entonces, ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer si Él no me lo dice? ¿Cuántos me entienden? Dile a que está a tu lado, este Señor tiene razón, escúchalo. Este Señor tiene razón, escúchalo. Es triste, pero es realidad. Es realidad. Hace tiempo que en nuestros devocionales también incluimos algunas conversaciones, ¿sabe? Hace no mucho me enseñaron, dice, tú cuando estés en el devocional y llega el tiempo de escuchar a Dios, sacas la libreta. Escribe una pregunta, hazle una pregunta. Pones Dios, 2 puntos. Señor, ¿qué crees que tengo que hacer hoy? ¿Qué es importante hoy? Por ejemplo, cierro interrogación y me quedo a escuchar. Atento. Entonces vienen algunas impresiones, porque a veces Dios no solo habla por ángeles con voz audible y con todas esas cosas, a veces Dios nos habla por impresiones en nuestro corazón, que es la forma más común de recibir, ¿verdad? Yo no me casé con mi esposa porque vino un ángel y me lo dijo, pero me casé bien, ¿eh? Esto sí lo puedo decir, en el otro no dije lo mismo, pero en este sí, pues está aquella, está aquí, está aquí. Escúcheme, entonces recibes una impresión y dice, y escríbela, ¿no? Yo la primera vez que hice esto, la pregunta que le puse, Señor, ¿qué piensas de mí? Oiga, le reto a que lo haga. Le reto a que lo haga. Váyase hoy a su casa y en su devocional, ¿verdad? Así bien inspirado. Bien. Un momentito dado, coja una libreta y ponga, Señor, pones tu nombre, Señor, ¿qué opinas de mí? Oiga, empiezan a venir una cantidad de... y entonces, escríbelo. Y luego cuando ya te contestó, hazle otra pregunta. Dile, Señor, ¿y qué crees que debo cambiar? ¿Verdad? Oiga, es increíble. Increíble de no creer, increíble, ¿sí? Increíble. Es increíble. Yo no me lo creía. Y usted mantiene una conversación con Dios. Me decía, usted tiene que tener una conversación con Dios. Digo, una conversación, yo nunca he hecho tener una conversación con Dios. Yo siempre le hablo y Él contesta cuando quiere. No, y ahí, escúcheme, he empezado a tener más atención, a escuchar las cosas que Dios me quiere decir. Básicamente por tres cosas que le digo, y si quiere escribirlas, escríbalas. La primera, porque yo ahora entiendo que Dios es mi Señor. Yo tengo que hacer a Dios Señor de mi vida. Jesús debe ser el Señor de mi vida. Porque si yo hago lo que yo quiero, el Señor soy yo. Si llevo adelante mis planes, el Señor soy yo. Pero cuando cambio la posición y le dejo a Él ocupar mi corazón y le digo que Él es el que me tiene que dirigir, háblame para yo hacer lo que tú quieres, entonces el Señor es Él. ¿Cuánto de lo que tú haces, de lo que yo hago, es del Señor y cuánto es tuyo o es mío? Primer punto, Dios debe funcionar como Señor. Le tenemos como sanador y todos bien contentos. Le tenemos como salvador, bien contentos. Y le tenemos como proveedor y bien contentos. Pero cuando llegamos a lo del Señor, son palabras mayores ya. Hablan otra cosa. Aquí, ¿quién manda? El Señor se supone que es el que manda. ¿Quién es el Señor? Y en muchos casos realmente el Señor no es el Señor. Leemos Biblia, tenemos devocionales, pero no es, escuchamos sermones, servimos en la iglesia, pero el Señor es el Señor. Pues una de las cosas por las que yo me tengo que sentar a escuchar lo que Dios me dice es porque realmente le estoy haciendo a Él Señor de mi vida. Número 2, rapidito, es para que Él pueda funcionar como Padre. Y esta es una parte que me encanta. Podríamos mencionar muchas otras, pero esta es una parte que me encanta. Porque el Padre viene para afirmar, por ejemplo, a sus hijos. Un padre afirma a sus hijos. Les dice palabras, les levanta, les da coraje. Pero eso lo escucho ahí, estando con Él. Él me va a hablar por eso, porque me quiere afirmar. Me quiere consolar. Paracleto, el Espíritu Santo es Paracleto, ¿verdad? Entonces yo le escucho y lo que Él me va a decir me va a traer también consuelo. Entonces siento una serie de afecciones de Dios como Padre hacia mí.
¿Por qué? Porque le doy el tiempo para escucharle. Te animo, te reto a que lo hagas. Y tercero y último, para que Él sea tu vida. ¿Y por qué digo eso? Por el texto famoso en el que Jesús le contesta a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y el pan de Él era verdadera comida. Comer a Cristo, comer su palabra. Ahora, no estoy hablando de simplemente leer la Biblia. Estoy hablando de que Él me habla. Y me habla de muchas maneras, como hemos mencionado. Una de ellas, no cabe duda, es leer la Biblia y ver cómo esos pasajes saltan se hacen más de allá de la letra y responden a cosas que yo estaba buscando o necesitando, y entonces Dios me ministra. Son cosas que Dios va a despertar o llamar a hablarme a mí. Eso es palabra. Tenemos la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es lo que está escrito. Bendito sea. Hay muchas cosas hermosísimas y muy directas. Pero la rema es la palabra que Dios tiene para ti, para ese momento, para esa circunstancia. Es lo que yo le pido a Dios cada vez que voy a predicar. Escuchen, no quiero contarle un cuento, no quiero enredarle con una doctrina profunda. No quiero, eso en una clase bíblica se la pueden dar. La idea de compartir y predicar es traer a tu corazón una palabra que tú necesitas hoy, a esta hora, 15 de septiembre, para tu vida, para tu hoy. Eso es lo que necesitamos. Cuando tú te sientas a escuchar a Dios, Él viene con eso y eso te da vida. Él es vida. Cuando Dios me habla, se despierta en mi vida como palabra. No necesariamente la que está escrita, porque si no nos quedamos en que hay que leer. Hay que leer, por supuesto. Pero estoy pensando en la palabra que Él me revela. Como ustedes han dicho, sueños, visiones, profecías, textos de la Biblia que saltan. Ángeles, cuando Dios nos habla, dile a que está a tu lado: tú necesitas que Dios te hable. Díselo. Es que en mexicano no sé decirlo. Dígaselo, porque necesitamos que Dios nos hable. Yo necesito que Dios me hable. Cierra tus ojos. ¿Y cuándo puedo escuchar su voz? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días Dios tiene contigo una cita. Todos los días Dios quiere estar contigo. Todos los días Él espera que tú tomes ese tiempo especial de tu vida para estar con Él. Él quiere decirte que te ama, pero también hay una parte de Él que, porque te creó y te salvó, te está diciendo: yo te necesito, hijo mío. Inevitablemente tenemos que responder de la misma manera: Dios, es que yo te necesito a ti. Necesito tu vida, necesito tu palabra, te necesito a ti.